Hace 50 años, un movimiento político sacudió la actividad en el departamento de Bolívar y en su capital, Cartagena de Indias. El 1 de noviembre de 1974 asumía una nueva legislatura del Consejo y con ella una coalición denominada los Doberman. Esta coalición, pues, a pesar de que en la película los perros eran 6, pero eran muy rápidos y feroces, la gente del común la denominó así. ¿Qué recuerdos tiene de esa época, doctor Camilo Abadía? Sí, bueno, realmente que había una nueva realidad política y era el triunfo de las fuerzas del MRL con Alfonso López Michelsen, que fue presidente. Y inmediatamente nombraron de gobernador de Bolívar a Álvaro Escayón Villa, que era indudablemente el protector, el que prohijó esta nueva llegada al Consejo de muchas figuras en ese momento que después tuvieron relevancia. Yo me acuerdo que, entre otras, para entrar al Consejo, usted se acuerda, amigo periodista, que tuvimos que romper el candado, porque la coalición de Perucho y compañía, los otros contradictores nuestros, no querían que tomáramos posesión. Entonces, pues a mí me correspondió ordenar esa rotura por parte de la policía, ya que por razón de mi apellido, Abadía era el presidente alfabético. De la Junta Preparatoria. De la Junta Preparatoria. Entonces llegamos, le ordenó a la policía y nos entramos al consejo, que quedaba exactamente en la Plaza de Bolívar. Bueno, ¿cómo se cocinó esa coalición? ¿Cómo se atrevieron a desafiar a poderosos? Empezando por Raúl Guerrero, sí, Joaquín Franco. Porque había una absolutamente certeza en nosotros que en el Consejo de Cartagena y en la ciudad estaban muy mal administrada, en una pobreza absoluta, no había recursos y eso, entre otras cosas, fue las razones que tuvieron para incluirme a mí, para que hiciera unas reformas que transformaran las finanzas municipales, hiciera que por primera vez, para darte un ejemplo, Mamonal pagar impuestos. Resulta que aquí pagaba un impuesto de 1.400 pesos o de 140 pesos, ya no me acuerdo bien, una tienda, y lo mismo pagaba una gran industria. Entonces, pues eso no tenía ningún sentido. Entonces, una de las primeras cosas fue tratar de ponerle orden a las finanzas municipales y poner que pagaran los impuestos, lo único que tenían con qué pagar, lo que eran las grandes empresas de Mamonal, del Bosque y de toda la ciudad. Bueno, muy rápida, como en alguna oportunidad describió Samuel Pinedo, el actuar político de la coalición. Creo que nunca más se ha vuelto a ver, ni antes tampoco ocurrió. En 3 minutos eligieron mesa directiva. Carlos Cruz Echeverría, presidente; Samuel Pinedo Brujés, primer vicepresidente; Camilo Abadía Godoy, segundo vicepresidente; y Guillermo Romero Martínez, secretario. Sí, porque eso ya estaba cocinado. Desde la oficina de Álvaro Escayón Villa en la gobernación, él ya había dado todas las instrucciones cómo que se iba a hacer. Entonces fue fácil ponerse de acuerdo, inmediatamente nombrar las comisiones del plan, la comisión de presupuesto, que eran las que realmente tenían que hacer el gran trabajo, ¿no? Yo me correspondió ser el primer vicepresidente y también fui el primer presidente de la comisión de presupuesto, que era el que teníamos que hacer el trabajo. Bueno, nombres notables y de mucho recorrido antes y después de la coalición. Carlos Cruz Echeverría, fue el presidente. ¿Qué recuerdos? Bueno, él era un médico realmente muy importante en la ciudad
Él venía de las toldas de Simón Boza López, antes había sido su suplente, y era un gran caballero, no hay duda que era un gran señor. Y además la representación del gobernador, porque Simón Boza fue la cámara de Álvaro Escayón. Además de eso, era por el mismo Álvaro Escayón, que era digamos, su amigo, su gran amigo y su aliado, sí, como lo era yo también, indudable. Bueno, Jorge Rodríguez García, otro médico, ¿qué recuerda? Un señor muy callado, muy interesante, pero realmente sin ninguna beligerancia en nada. Él era un señor que nos ayudaba muchísimo, pero no tenía realmente ni esa vocería ni esa cosa, sino sé que era el gran amigo de Nicolás Curí, me acuerdo de eso. Socio además en la clínica. Así es. Sí. Yamil Guerra Rebollo, otro de los activos, de los revolucionarios. Ese sí era un gran orador. Sí. Yamil Guerra es una de las cosas, yo fui ahí fui compañero de él en el consejo y fui compañero de él en la asamblea. No hay duda de que esa era la gran característica de él, un gran orador, un orador absolutamente maravilloso. Samuel Pinedo Brujés, periodista y polemista de tiempo completo. Sí, él era un tipo muy capaz y muy brillante. Mucha gente decía que él se había quemado muy pronto por muchas razones, pero él era un estratega y que vivía en función de armar y desarmar todas las cosas para que la cosa funcionara. Realmente él era un gran coordinador. Bueno, los Yoli de esa y de la coalición que vino después de esta, Víctor Camacho Orozco y Aciclo de Ávila, ¿qué recuerdo de ellos? Víctor Camacho era un tipo, por coincidencia, Víctor Camacho y Aciclo, que eran unos líderes populares, el uno en el Cayón Villa y el otro de Boca Chica. En La Esperanza. Perdón, de La Esperanza y el otro de Boca Chica. Realmente eran unos líderes populares, esos tipos manejaban las masas y eran unos hombres, yo diría que pese a lo que se decía en ese momento, yo lo consideraba una persona honesta. Se disputó siempre el territorio de La Esperanza con ese gran médico liberal, Epifanio Villalobos. Ah, sí, gran lo líder. derrotó y lo derrotó muchas veces. Sí. Sí. Bueno, Antonio Lequerica Martínez. Antonio Lequerica, pues él nunca asistió al consejo. Porque lo hacía era su suplente, el burro Marrugo, que le decían el burro Marrugo, Fernando Marrugo. Sí, todo el mundo le decía el burro Marrugo. Y Antonio Lequerica pues fue mi gran amigo. Él estaba en el sector de la construcción como entidad privada, como lo era yo, que era el presidente, gerente de Camacol. Pero realmente era un gran señor de la política. Marungo Saín Hatin llegaba por segunda vez al consejo. Sí, gran amigo mío, y entre otras cosas, le comento una anécdota. Él sabía de mis conocimientos, conocimientos económicos, y él fue el que propuso, porque me ha conocido en FENALCO, en la Junta de FENALCO, que yo dirigiera esa parte de la estructura financiera del municipio. Me acuerdo mucho de ello. Él era un gran señor, un gran médico y un hombre eminente del partido. Carlos Faciolín Cebosa, que llevó un suplente para esa época, Carlos Tinoco, que resultó después ser una de las personalidades más influyentes en materia de universidades y de emisoras en Cartagena. ¿Qué recuerdo de Carlos Faciolín Cebosa? De Carlos Faciolín Cebosa, pues un hombre que pertenecía a un clan político muy poderoso. Él era un gran orador también, aunque la gente no lo... Él era un gran expositor y un hombre indudablemente importante de la política. Joaquín Franco Burgos. Joaquín Franco Burgos, que no pertenecía a nuestra coalición, sino al revés. Sí. Él era un hombre indudablemente polemista, pero era un hombre brillante. Eso no podemos desconocer. Que el suplente era el Godo Arrázola, que le decían el Godo Arrázola. Y él era un hombre que estaba en su reina
de origen cordobés, pero con asiento en la ciudad de Cartagena, y tuvo una relevancia política no solamente en Cartagena, sino en todo el departamento de Bolívar. Él fue representante de la Cámara, etcétera, etcétera. Y un tipo polemista, pero indudablemente un tipo brillante. Humberto Rodríguez Puente, Humberto Tico Rodríguez Puente. Sí, Humberto Tico Rodríguez Puente, realmente, pues, Tico era un tipo muy brillante también, pero no le paraba muchas bolas ni tenía beligerancia con la política. Su suplente, no me acuerdo. Ricardo Miranda Urrueta fue el que actuaba. Abogado y periodista. Claro, el que actuaba. Sí. De los prácticamente intocables del Consejo durante muchos años, Raúl Guerrero Porras, Perucho. Raúl Guerrero Porras era un hombre indudable, un abogado eminente. Él era una enciclopedia jurídica, y con eso de la enciclopedia se la aplicaba a todo el mundo y logró imponerse en muchas cosas en la política municipal. Llevó en esa oportunidad como suplente a alguien que después tuvo una gran figuración empresarial y de una de las familias más... Sí, Gedeón. Rodolfo Gedeón Guisay. Claro. Sí. Olegario Barbosa Bendaño. Sí, Oleguita. Sí. Él no era de nuestra coalición, aunque tenía sus nexos con Álvaro Escayón Villa. Su suplente era Ramón Ladrón de Guevara, y realmente un hombre importante en la política, pero él no tuvo tanta relevancia ni tal activismo, porque al fin y al cabo no pertenecía a la coalición mandante. Bueno, la única mujer de la colegiatura, doña Josefina de las Priellas de Gómez Nar. Recuerdo de ella. Bueno, una mujer que hacía política día, noche, y en las horas extras y en las horas corrientes. Sí. Ella era una gran dama no solamente de la política, sino de la sociedad cartagenera. Y de su familia yo tengo pues magníficas relaciones, absolutamente hasta familiares. Sí. Bueno, muy polémicas las sesiones. Unos mano a mano que creo no se volverán a ver en el Consejo de Cartagena. Por ejemplo, Raúl Guerrero Porras versus Samuel Pinedo Brujés, Joaquín Franco Burgos versus Medardo Casas de la Osa. Claro, sí. ¿Qué recuerda de esos enfrentamientos que llenaban las barras del Consejo? Eso que eran eso era la parte hasta tragicómica, porque reunían mucho, iba mucho público, pero que no era más que eso no era sino unas peleas con insultos, agravios, pero que no tenían ninguna relevancia ni trascendencia, como todo lo que es así, de insultos. Eso se queda ahí, en insultos. Bueno, en la parte administrativa, logros que recuerde dejó esa coalición en beneficio de la ciudad. Pero el gigante de una tal fue la reforma tributaria, que elevó los recursos del distrito de Cartagena por lo menos 4 veces, así de ese tamaño fue, porque al fin y al cabo resulta que se puso a pagar a Mamonal. Y imagínese tú, quitémosle lo que paga Mamonal y la gran industria que queda en Cartagena, absolutamente nada. Eso era lo que pasaba. Y ese fue el fundamento con el cual yo entré, era hacer esa reforma tributaria. Y la pude hacer con el respaldo de Marungo Sainz, que era mi vicepresidente, Víctor Camacho, que era el segundo vicepresidente, y a Ciclo de Ávila, que era miembro de la Junta. Esos 4 fue lo que aparecemos firmantes, y obviamente el Consejo aprobó con toda la algarabía, aunque yo personalmente fui muy atacado porque decían los empresarios que no tenía sentido que un tipo que venía del sector empresarial, como lo era yo, que era gerente de la Cámara Colombiana en la Constitución, fuese a hacer una reforma tributaria. En mi junta les dije, mire señores, la cosa es tan grave que cualquiera de ustedes que hubiera estado en mi posición y conociese esa posición, hubiera hecho lo mismo. Y efectivamente, así pasó y así se hizo, y yo no tuve ningún problema con mi junta directiva y salimos adelante. Bueno, otro de los aspectos sobresalientes de esa coalición indiscutiblemente fue la reglamentación de los auxilios, con mucha controversia en esa época, la pugnacidad entre las familias Cayón
y el doctor Joaquín Franco. ¿Qué recuerdas de ese tema? Bueno, que esos auxilios realmente, pues lo que se hizo fue ponerle coto, que no pudiese ser como lo hacían y que tuviese un ordenamiento y que tuviese una justificación. No era ni suprimir ni nada, sino ordenar. Eso es lo que yo me acuerdo de esos auxilios. Pues se rompieron muchos esquemas en esa oportunidad. Total. Un gobernador que yo pienso que ha sido realmente el único con un pensamiento de izquierda en el solio de Rafael Núñez, Álvaro Escayón Villa. Un alcalde extremadamente joven, 26 años, León Trujillo. Así es. ¿Qué recuerdos de esos gobernantes? Bueno, Álvaro Escayón, que entre otras era mi jefe político, pues un hombre aún muy estructurado, aunque él era muy izquierdoso y yo no lo era, pero no hay duda de que, entre otras, atreverse él a hacerme elegir a mí, siendo que no éramos, no tal para que yo hiciese esa reforma tributaria. Eso se ve que el tipo sabía lo que estaba haciendo. Y en el caso de la otra persona que me nombraste, León Trujillo, de León Trujillo, ingeniero. Él no era más que un señor muy entusiasta, un buen orador, un buen agitador, pero un mal administrador, que afortunadamente pues se terminó pronto su periodo y vino otro y logró sacar avante todas las cosas que este otro no hizo. Bueno, ¿cómo se sintió en la coalición ese golpe que se dio en el segundo trimestre de 1975 con la caída de Álvaro Escayón Villa, de quien se pensaba iba a ser un gobernador de 4 años? Claro. Bueno, pues muchísima gente sacó pancartas y se alegraba y muchísimo, dice, me acuerdo de muchos que decían cesó la horrible noche. Eso decían algunos señores que él les había quitado los contratos y las concesiones, esto de que usted me hablaba, y que según ellos al desaparecer Álvaro Escayón Villa iban a regresar esas prácticas, pero resulta que eso no siempre fue así. Sí. Otro golpe sufrido por esa coalición fue la destitución del Contralor Departamental Eduardo Boza Badel y la elección de Arturo Faciolince de López. ¿Cómo sintieron ese golpe, que fue bastante rudo? Sí. Los enfrentamientos de la Asamblea de Bolívar, sí, una de las épocas más candentes, sí, con puñetazos, con tirada de sillas, con dos mujeres, una de un lado y otra del otro, jalándose los pelos, dos mujeres diputadas. Sí. Eso fue muy traumático, no hay duda de que fue uno de los hechos que correspondió, fue a la Asamblea, pero que no hay duda de que era casi que el mismo ambiente de un tanto de anarquista, si podíamos llamarlo así, o de reformista, o de enfrentamiento, que fue lo que hizo que esto se sacara a un contralor aparecía como tan poderoso como lo era Faciolince. Sí, y bueno, dio Paulo a la consolidación de ese grupo político, claro que sí, a raíz de esa designación. Sí. Bueno, otros temas de ciudad, otras anécdotas, otros recuerdos que se tenga sobre No, ahí realmente yo, para mi cuestión personal, pues yo disfruté muchísimo de eso, porque como yo no era parte de la publicidad política, sino iba a hacer un trabajo técnico, pues yo me soslayaba de ver la cantidad de cosas que se decían y se hacían. Y a mí lo que me importaba era sacar adelante eso. Pero sí fue un inicio en la política que me llevó, ahí fue por primera vez en ese consejo que yo hablé de la creación del área metropolitana de Cartagena, que después también en la Asamblea y finalmente se logró cuando Nicolás Curí me nombró alcalde. Pero son cosas de la vida y del fragor y de la política que hoy, a los 50 años, pues la ve uno y todo el mundo cumplió un rol y todo el mundo cumplió una función que era lo que realmente nos interesan a todas las personas y los humanos. Bueno, ¿cómo se rompe la coalición? ¿Por qué Víctor Camacho y Asíclo de Ávila, que eran los Yoli de la coalición,
terminan yéndose para el otro lado, Claro. de la mano de una política agenciada por el nuevo gobernador Nicolás del Castillo Matí. Precisamente para tratar de hacerle el daño tanto a Álvaro Escayón como a esta coalición. Entonces cogieron a estos dos y más que todo Víctor Camacho se llevó a Ciclo y eso fue lo que hicieron esa coalición. Yo no sufrí muchísimo, eso no me afectó en mi trabajo porque al fin y al cabo aún los que eran opositores nuestros vieron la importancia de lo que estábamos haciendo y no tuvimos, para nosotros no tuvo ninguna consecuencia. El alcalde que sucedió a León Trujillo fue Angulo Pizarro, el hijo de Doña Tera. De Doña Tera, sí, claro. ¿Ese cambio cómo se vivió? Pues hombre, ni fu ni fa, porque él que también era amigo de Álvaro Escayón, pero ese cambio se dio como un hombre realmente que no le interesaba la parte política, que tenía unas posibilidades de ser alcalde, pero no pasó absolutamente nada, ni hubo ningún hecho importante, ni asombroso, ni de gran calidad. Únicamente, en mi caso mío, me acuerdo que quise entre las tantas cosas que yo traté de hacer, era mandar hacer una partida para el acueducto Bayunca, para hacerle el acueducto Bayunca. Yo soy el autor de esa iniciativa. Y tuve que hablar con él. Y hablé y me firmó porque al fin y al cabo como concejal yo no tenía iniciativa del gasto público. Tenía que presentarlo a la administración. Pero él siempre vivía pensando y diciéndome que si le modificaban una sola coma a ese auxilio, enseguida lo echaba para atrás. Pero finalmente no él, sino el alcalde siguiente, que no me acuerdo el nombre de él, fue el que pagó ese auxilio y logramos hacer el estudio del acueducto de Bayunca. Bueno, dentro del declive de la organización política que prohijó esa coalición y los cambios que se dieron, que fueron notorios y convulsos, vino la destitución del gerente de las empresas públicas, Argemiro Bermúdez, por el famoso tema del paisalvo del edificio Panorama o de los Delfines, sí, dado al constructor Humberto Rodríguez, sí. Y la destitución, hecho insólito, no sé si se vuelva a repetir, en la mañana de un 24 de diciembre del rector de la Universidad de Cartagena, Alberto Carmona Arango, por un escándalo de una venta de unos formularios de los exámenes de admisión que se hicieron. ¿Cómo asimilaron ustedes en el grupo de Álvaro Escayón eso? Como un nuevo golpe, ya que ambas figuras que usted está mencionando eran amigas del grupo de Álvaro Escayón Villa. Sí. Era una consecuencia de esa ruptura, una consecuencia y el desarrollo de esa nueva realidad política. Sí. El tema que ocasiona la caída de Escayón, los diálogos con Fabio Vázquez Castaño en el sur de Bolívar, se dijo incluso que había estado en el apartamento del edificio Gloria de él aquí en el Laguito, lo que no se confirmó. No, yo sí lo vi. ¿Tú lo viste? ¿Usted lo vio? Bueno. Yo lo vi a alguien que decía que era él, pero yo no estoy tampoco seguro de que sí fuese él. Sí. ¿Cómo se manejó esto en el grupo? Ese que ha sido uno de los temas en materia de diálogos y de paz más importantes en toda la historia del departamento. Bueno, nada, porque al fin y al cabo el que llevaba la batuta era el jefe político nuestro, que era Álvaro Escayón, y era a su ámbito y a sus asesores donde hubieran podido tener alguna... Para nosotros eso tuvo relevancia porque nos invitaban, porque nos decían que iba a haber, cuando invitábamos al apartamento de pronto había unos que decían que era un tal o otro guerrillero. 50 años después, ¿cómo cree es y va a seguir siendo la lectura histórica de esa coalición? ¿Que aún se recuerda? Controversial, sí. Absolutamente controversial como todas las cosas. Nada de esa relevancia va a ser pasivo. Esa es la verdad, es que realmente fue un hecho muy relevante en la política de Bolívar, o si no, porque se reunieron los gremios, la Cámara de Comercio, la ANDI, todo para demandar absolutamente esos acuerdos que motivaron la transformación económica del distrito de Cartagena.
quién le puso el nombre de los Doberman, que no era un nombre pues muy... Decía que Carlos Villalba, creo que fue el que Sí. lo decían eso. No, la famosa película de Byron Chupnow, famosa desde el año 72, muy exitosa, como también La A raíz de Coalición, hecha con $500,000, recaudó 5 millones, una cifra para esa época Claro. astronómica. Bueno, doctora Badía, algo que yo no le haya preguntado, algo que usted quiera No, nada. añadir. Usted es un gran periodista. Hombre, gracias. Y usted sabe, y entre otras porque usted presenció la ruptura de ese Con amenazas, que yo Con la- ordené con la cizalla, ¿eh? ordené a que el comandante de la policía para poder entrar. Sí, pero creo que fue amenazas al que llevaron. Sí, creo que, yo no me acuerdo, pero sí sé que fue violentamente que hubo que romper esas cadenas. Una cadena, 2 candados y una cizalla. Ah, Pero- Sí. Chao. Bueno, muchísimas gracias, Oyo, Ok. por este nuevo encuentro con los recuerdos de la oralidad de Cartagena y Bolívar. Claro que sí. 50 años el próximo 1 de noviembre cumplirá Ya casi. quizás la coalición más famosa de todos los tiempos Todos del los Consejo de Cartagena. Gracias. Ok, mucho gusto. ¿Ah?